Hola, amantes de la literatura y buscadores de conocimiento profundo. Bienvenidos a Literatura Asombrosa. Hoy nos sumergimos en un libro que puede transformar la forma en que vemos el poder de la mente y la relación entre lo visible y lo invisible, Las Conferencias de Edimburgo de Thomas Trobar. Explora cómo nuestros pensamientos y creencias pueden moldear nuestro mundo físico, y nos desafía a conectar con la creatividad de nuestra mente para transformar nuestra realidad. Si quieres descubrir cómo estos conceptos pueden impactar tu vida, quédate hasta el final. Y recuerda, si te gusta el contenido, comparte este video con un amigo que también quiera profundizar en el poder de la mente. Además, te invitamos a unirte a nuestro canal de Telegram, donde hablamos de estas ideas asombrosas más a fondo. Y, por supuesto, déjame un comentario con tus pensamientos sobre este tema fascinante. Vamos a abrir nuestras mentes y descubrir juntos el poder que habita en cada uno de nosotros. Capítulo 1. Espíritu y materia. Este texto explora la relación y diferencia entre espíritu y materia, en el contexto de la ciencia mental. Aquí se propone que pensamos en el espíritu como algo vivo y en la materia como algo inerte, una percepción basada en nuestras experiencias sensoriales y en conceptos externos. Sin embargo, el autor invita a profundizar en estos términos para descubrir una realidad más compleja y rica. Ideas principales. Diferencia entre espíritu y materia. Tradicionalmente, se asocia al espíritu con vida y pensamiento, ya la materia con forma y límite. Según esta perspectiva, el espíritu es activo, vital, y la materia es estática y tangible. Esta diferenciación, dice el texto, está fundamentada en cómo percibimos el mundo y no en su verdadera esencia. Movimiento y vida. A primera vista, la vida podría entenderse como movimiento, mientras que la muerte es su ausencia. No obstante, los estudios científicos muestran que incluso en la materia inerte, como un trozo de acero, existe un movimiento continuo a nivel atómico. Esto cuestiona la idea de que el movimiento es exclusivo de lo que llamamos vida. Inteligencia y vida. El autor propone que lo que realmente distingue diferentes formas de vida es la inteligencia. La vida, desde esta perspectiva, no se mide únicamente en términos de movimiento físico, sino en grados de inteligencia. En la escala de seres vivos, el nivel de inteligencia aumenta desde una planta hasta un humano, y así, cuanto mayor sea la inteligencia, mayor será el control sobre el movimiento y la autoconciencia. Pensamiento vs. Forma. Se establece que la cualidad distintiva del espíritu es el pensamiento, no material y sin límite físico, mientras que la cualidad distintiva de la materia es la forma, definida por límites en espacio y tiempo. El pensamiento, como expresión pura del espíritu, es independiente del espacio y del tiempo, por lo tanto, no tiene límites y existe en un estado continuo de aquí y ahora. Abstracción y concreción. El texto explora dos niveles de existencia: el abstracto, sin tiempo ni espacio, y el concreto, con tiempo y espacio. Estos conceptos no son opuestos, sino complementarios. La realidad verdadera se encuentra en la combinación de ambos, y cualquier extremo, idealismo sin conexión con lo material o materialismo sin conexión con lo espiritual, lleva a una comprensión limitada del ser. Aplicación práctica en ciencia mental. Comprender estos conceptos tiene aplicaciones prácticas en la ciencia mental. La clave está en reconocer la naturaleza dual de la existencia, donde lo incondicional, espíritu, y lo condicionado, materia, se entrelazan para formar una realidad completa. Esta visión ayuda a liberar al pensamiento de sus limitaciones, permitiéndole actuar desde un estado de libertad y vida más plena. Este enfoque sugiere que, al trascender nuestras ideas convencionales sobre el espíritu y la materia, podemos alcanzar una comprensión más amplia de la existencia, logrando una integración entre el pensamiento y la forma, lo absoluto y lo relativo. Capítulo 2. El modo superior de inteligencia controla al inferior. La idea central es que una inteligencia superior tiene el poder de controlar una inferior. Se observa que existe un descenso gradual en la escala de inteligencia, desde la personalidad humana consciente de su voluntad y su capacidad de crear nuevas causas, hasta la materia inanimada, que carece de esta capacidad de autoconocimiento. Cuanto mayor es el grado de vida, más elevada es la inteligencia, lo que implica que el principio de vida también es el de la inteligencia suprema. Esto se evidencia en el orden natural del universo, el cual, en su perfección,
sugiere la presencia de una gran inteligencia cósmica subyacente en todas las cosas. La ciencia moderna ha avanzado reconociendo y utilizando este orden ya existente. La evolución del planeta muestra una transformación desde una nebulosa incandescente hasta la vida compleja que conocemos, pasando por diversas etapas de desarrollo geológico y biológico. Esto implica que el principio evolutivo está diseñado para permitir el avance de la vida en todas sus formas, aunque en cada especie la supervivencia está sujeta a la ley de los promedios, permitiendo que la raza continúe a pesar de los accidentes individuales. La inteligencia superior va disminuyendo este margen de accidentes, dando paso a la ley de selección individual, conocida como supervivencia del más apto. A medida que la inteligencia avanza, los individuos logran una mayor capacidad para controlar su supervivencia, alejándose de la simple ley de promedios. Así, la inteligencia individual y la voluntad surgen como claves diferenciadoras de la inteligencia cósmica. La ciencia mental se centra en estudiar la relación entre esta voluntad individual y la ley cósmica que gobierna la evolución. La evolución, hasta este punto, ha sido inconsciente, pero el ser humano puede evolucionar aún más mediante su cooperación consciente con esta ley. El crecimiento futuro se logrará mediante un esfuerzo y reconocimiento inteligente de la relación entre la persona y las leyes universales que la crearon. La esencia de la inteligencia radica en el autoconocimiento. Mientras más avanzado sea este reconocimiento, mayor es el poder. En su nivel más bajo, el ser se reconoce solo como una entidad separada de otras, pero en su nivel más alto, percibe a otras formas como reflejos de sí mismo. Es esta comprensión avanzada la que permite al científico mental influir en la realidad. El control sobre los niveles inferiores de existencia es posible para quien ha alcanzado este conocimiento, ya que estos niveles están sujetos a la ley natural. Finalmente, el texto sugiere que la inteligencia universal, o espíritu, subyace a toda la materia, existiendo en una sustancia primordial que es más fina que los átomos y responde a la inteligencia superior. Este principio de inteligencia atómica responde al pensamiento consciente, permitiendo que el científico mental intervenga en el plano físico. Capítulo 3. La unidad del espíritu. Hemos establecido las bases para entender la unidad del espíritu. Cuando consideramos el espíritu como la fuente esencial de todo, lo vemos como una sustancia universal que, en su forma primaria, carece de una diferenciación específica. Esta condición no es algo del pasado, más bien, persiste en cada momento dentro de la esencia interna de todos los seres. Al comprender esto, entendemos que las diferencias entre las diversas formas tienen en común una unidad profunda que sostiene cada individualidad que emerge. A medida que profundizamos en la naturaleza de esta sustancia espiritual, notamos que no está limitada por el espacio, sino que se extiende tan infinitamente como el propio espacio, haciendo inconcebible la idea de que alguna porción de este espacio carezca de ella. Es una intuición inevitable pensar que este espíritu primordial, como origen de todo, es infinito y, por lo tanto, debemos concebirlo como algo universal y sin límites. Matemáticamente, el infinito debe ser considerado una unidad, ya que no puede haber dos infinitos, uno limitaría al otro, y tampoco puede dividirse en partes sin perder su carácter de unidad, transformándose en pluralidad. De esta manera, al profundizar en la naturaleza del individuo, llegamos inevitablemente a la idea de una unidad universal, pasando de la existencia individual a un ser absoluto. Aunque parezca abstracto, esta comprensión de la unidad es fundamental para quien busca obtener resultados concretos. Un principio clave sobre la unidad es que, al ser única, debe estar presente en su totalidad en cualquier punto donde exista. Si pensamos en términos espaciales, en lugar de unidad, caeríamos en la noción de partes separadas, de una multiplicidad de pequeñas unidades, y así pasaríamos de lo absoluto a lo relativo. Por lo tanto, dado que el principio de vida es infinito y una sola unidad, está presente en su totalidad en todos los lugares, en cualquier momento, en cada punto del espacio, lo que hace que el espíritu sea omnipresente y concentrado completamente en cada uno. Momento y lugar. Este es el principio básico del ser, y se revela en la relación entre el espíritu y la materia, como la relación entre la idea y la forma. El espíritu permanece en el absoluto, más allá de las limitaciones de tiempo y espacio, mientras que la materia depende de estas. El conocimiento de esta unidad es fundamental para cualquier operación espiritual consciente, y a medida que aumente nuestro reconocimiento de ella, también aumentará nuestra capacidad de generar resultados visibles. El todo supera las partes, por lo que, al reconocer esta unidad,
podemos concentrar el espíritu en cualquier punto y abarcar cualquier individualización de éste. La aplicación práctica de esta conclusión es clara y poderosa. El espíritu puro representa el principio de vida fuera de las limitaciones de tiempo y espacio, sin particularidad, en su aspecto más susceptible e infinitamente receptivo. Como inteligencia pura e indiferenciada, carece de personalidad individual, lo que permite que podamos imponer sobre él cualquier concepto de individualidad deseado. Estos son los principios con los que trabaja el científico mental, y el estudiante debe reflexionar profundamente sobre ellos y sobre la responsabilidad que implica esta comprensión. Capítulo 4. Mente subjetiva y objetiva. La base de la ciencia mental se ha establecido mediante principios abstractos y razonamiento metafísico. Ahora, nos adentramos en leyes naturales que, a través de observaciones y experimentos, permiten aplicar estos principios. La ciencia del hipnotismo es un ejemplo de cómo la mente humana tiene una naturaleza dual, reconocida por la medicina y experimentada en el ámbito legislativo en varios países. No cuestionamos la credibilidad de estos hechos, más bien, se trata de entender cómo se pueden aplicar y corroborar teorías anteriores a través de estos resultados. El hipnotismo revela que la mente humana opera en dos niveles distintos, uno objetivo y otro subjetivo. Algunos sostienen que estos son dos mentes separadas, mientras que otros ven la misma mente operando en dos funciones diferentes. Para facilitar el estudio, hablaremos de la mente objetiva, o externa, y la mente subjetiva, o interna. La mente objetiva utiliza tanto el razonamiento inductivo, basado en la observación de hechos, como el deductivo, basado en la lógica de proposiciones, mientras que la mente subjetiva solo emplea el razonamiento deductivo. Experimentos muestran que la mente subjetiva no puede evaluar o comparar hechos por sí misma, en su lugar, acepta cualquier sugerencia sin cuestionar y deduce conclusiones en torno a dicha sugerencia de forma lógica, siguiendo hasta las últimas consecuencias de lo que se le impone. Así, la mente subjetiva se somete completamente a la mente objetiva, siguiendo cualquier idea que ésta le imprima. El hipnotismo ha demostrado que la mente subjetiva es responsable de la construcción del cuerpo físico, al punto de diagnosticar enfermedades y señalar remedios, lo que indica un conocimiento interno superior al de muchos profesionales. Existen casos en los que la mente subjetiva trabaja directamente en el organismo, promoviendo la salud sin necesidad de tratamientos físicos. La mente subjetiva es impersonal y creativa, asume cualquier personalidad que se le imponga y construye el cuerpo según la creencia impresa por la mente objetiva. De esto surge el axioma de que el cuerpo refleja nuestras creencias. Si creemos que estamos sujetos a influencias fuera de nuestro control, la mente subjetiva acepta y refleja estas creencias en el cuerpo. Igualmente, si confiamos en los remedios médicos, la medicina tiene efectos sanadores en función de nuestra creencia en su efectividad. Sin embargo, si reconocemos que la mente subjetiva construye el cuerpo y que éste solo responde a las influencias transmitidas por nuestra mente subconsciente, podemos pensar en ella como una fuente de vida continua que renueva el cuerpo, libre de influencias externas. Entender y aceptar esto nos permite cultivar una creencia firme en nuestro propio poder de vida, lo que resulta en un cuerpo saludable, reforzando la premisa central de la ciencia mental. Capítulo 5. Más consideraciones relacionadas con la mente subjetiva y la mente objetiva. Al analizar el fenómeno del hipnotismo, comprendemos que el estado hipnótico es el modo habitual de funcionamiento de la mente subjetiva. Esta mente siempre actúa en respuesta a una sugestión, sea consciente o inconsciente, dirigida por la mente objetiva, lo que se refleja en los resultados observables. Los efectos inusuales del hipnotismo experimental se deben a que el control regular de la mente objetiva sobre la mente subjetiva se reemplaza por otro, alterando así el estado normal. Si comprendemos la idea de un espíritu universal que impregna todo, reconoceremos este espíritu como la mente subjetiva universal. Esta mente, que es la fuerza creativa de la naturaleza, no puede poseer las cualidades de la mente objetiva, ya que antes de que las mentes individuales reaccionen a ella, debe darles forma. Como espíritu puro y causa primera, la mente subjetiva es la creadora, y el hecho de que construye el cuerpo confirma que el crecimiento y creación desde el interior son atributos esenciales de la mente subjetiva. En cualquier escala, la mente subjetiva muestra su presencia donde ocurre la creación, ya sea en el cosmos o en cada individuo. Así, podemos afirmar que la inteligencia que todo lo abarca es puramente subjetiva, moldeada por la sugestión que recibe y siguiendo sus consecuencias lógicas. Aunque esta verdad pueda no parecer evidente de inmediato,
una reflexión nos mostrará su relevancia y el vasto potencial que encierra. La mente subjetiva en cada uno de nosotros es, de hecho, la misma mente que impulsa la vida en el universo y también en nosotros, siendo el sostén de nuestra individualidad, nuestra participación en la mente universal. Este concepto de la mente subjetiva como parte de la mente universal facilita la idea de usar conscientemente este poder creador para manifestar resultados específicos. La mente universal, siendo infinita, no actúa en el plano particular, por lo que necesitamos conectar lo universal con lo individual, como un puente entre el espíritu creativo y la manifestación. En cada individuo, la mente subjetiva se une a la mente objetiva, permitiendo esta conexión esencial. La mente subjetiva puede considerarse el órgano del absoluto, mientras que la mente objetiva es el órgano de lo relativo. En términos prácticos, controlar las condiciones externas solo es posible trabajando en el plano absoluto mediante la mente subjetiva. Así, el poder creativo del pensamiento requiere trasladar cualquier idea desde el relativo, limitado por circunstancias, al absoluto, libre de limitaciones, donde el deseo se experimenta como realidad. Un método práctico para este pensamiento es concebir que cada cosa tiene un prototipo espiritual. Visualizar este prototipo como la esencia de lo que deseamos crear un núcleo espiritual, y la mente subjetiva trabaja para manifestar este núcleo en el plano físico. Este concepto, desarrollado por filósofos como Platón y Swedenborg y respaldado por principios religiosos y científicos, sostiene que nuestro pensamiento forma un centro de atracción, que atrae sus equivalentes hasta que el resultado se manifiesta externamente. De esta manera, nuestros pensamientos crean prototipos espirituales que actúan como centros de atracción para la materialización eventual de nuestros deseos. Capítulo 6. La ley del crecimiento. Comprender la ley de crecimiento es crucial para los estudiantes de ciencia mental. La clave sobre la naturaleza es que ésta opera naturalmente, de acuerdo a sus propios principios. Aunque intentemos modificar el orden natural, este eventualmente retoma su curso, como dijo Horacio, regresando por la puerta trasera. La esencia de esta ley es el crecimiento de una vida intrínseca a cada entidad. Al entender este principio, evitamos sabotear nuestro trabajo intentando forzar las cosas para que sean lo que naturalmente no son. Por ello, la Biblia dice, aquel que cree, no se apresurará, lo que refleja que el éxito reside en cooperar con la ley del crecimiento en lugar de oponerse a ella. Entre más claro sea nuestro entendimiento del prototipo espiritual, el germen de nuestro deseo, más fuerza tendrá para desarrollarse, ya que una concepción firme aporta mayor energía de crecimiento. Los errores suelen surgir de la falta de confianza en esta ley. Creemos que podemos acelerar el proceso desde el exterior, lo que genera ansiedad y a veces lleva al uso de métodos equivocados, o, por el contrario, abandonamos la esperanza, negando así el poder de la semilla plantada. Ambos caminos crean un prototipo espiritual que va en contra de nuestro deseo inicial, anulando su efecto. La ley es constante, el pensamiento crea un prototipo espiritual que, si se deja en paz, se manifestará externamente. La diferencia radica en la calidad del prototipo que generamos. Esta perspectiva simplifica nuestra visión de la vida. No existen dos fuerzas opuestas, sino una sola que puede fluir en distintas direcciones. Es un principio universal que invertir la causa también invierte el efecto. Así, como el pensamiento positivo produce resultados positivos, el pensamiento negativo genera resultados adversos. La duda y el temor actúan en oposición al principio creador, neutralizando su poder. La Biblia y otros textos espirituales enfatizan la importancia de la fe y los peligros de la incredulidad, pues estos representan el principio que destruye, mientras que la ley en sí permanece inmutable. Este concepto, que es familiar en la naturaleza visible, se aplica también al plano invisible. El crecimiento, al igual que el desarrollo de una semilla, no requiere de nuestra intervención para crear vida, pero sí de nuestro cuidado y enfoque constante en el deseo, como si ya se hubiera cumplido. La contemplación debe estar libre de esfuerzo excesivo, manteniendo alejados los pensamientos de duda, y debe ser acompañada de una actitud de confianza y gratitud, como enseña el apóstol Pablo. Algunas personas poseen una capacidad avanzada de visualización, lo cual puede facilitar la práctica de esta ley, pero aquellos que cuidan de esta habilidad no deben desanimarse. La visualización no es esencial para activar la ley del crecimiento, pues aquellos con inclinación científica pueden entenderla como la fuerza creativa en la naturaleza, mientras que otros pueden concebirla como el movimiento de un punto,
una abstracción tan fundamental como un núcleo espiritual. De esta forma, nuestras creaciones mentales deben versos como realidades espirituales. A partir de ahí, la ley de crecimiento hará el resto, y debemos confiar plenamente en ella. Capítulo 7. Receptividad. Para sentar una base sólida para el trabajo práctico, es fundamental que el estudiante comprenda lo que representa la inteligencia del espíritu en su estado indiferenciado. Se trata de captar la noción de inteligencia sin individualidad, un concepto difícil de asimilar sin práctica. La falta de comprensión de esta cualidad del espíritu ha causado grandes errores en la teología y ha retrasado el progreso genuino de la humanidad. Explicar esta idea en palabras es complicado, ya que definirla introduce limitaciones que intentamos evitar. Es un concepto que se percibe más con el sentimiento que con una definición exacta, aunque es útil tener algunas indicaciones que nos ayuden a intuir esta gran verdad. Es entender la personalidad sin el concepto de individualidad que distingue a una persona de otra. La individualidad es la percepción de ser, yo, frente a, el otro, una noción que implica límites, ya que define dónde termina un ser y comienza otro. La mente universal, sin embargo, no puede tener esta forma de autorreconocimiento. Si pudiera reconocer un límite, entonces dejaría de ser universal, ya que, universal, implica inclusión total. Esto implica que su inteligencia debe carecer de autoconciencia en el sentido individual. El espíritu que origina todo es, por tanto, un gran principio impersonal de vida que genera todas las manifestaciones particulares. Esta falta de autorreconocimiento personal es fundamental, y confundir este aspecto en la mente universal ha generado muchos errores filosóficos y religiosos. Al mismo tiempo, negar la inteligencia de la mente universal es un error. Si existe inteligencia en nosotros, esto es una prueba de que esta inteligencia debe venir de una fuente universal que posee esta cualidad. La mente universal, entonces, debe tener inteligencia y voluntad, sin que ello implique una individualidad consciente. La esencia universal es una especie de protoplasma espiritual que contiene todas las cualidades de personalidad sin un sentido consciente de sí misma como ser individual. Para evitar confusión, podemos llamarlo persondad en lugar de personalidad, diferenciando esta cualidad de la individualidad. Esta mente universal llena todo espacio y toda materia, tal como el éter permea el universo. Nos rodea y nos llena a nosotros y a todos los seres. Reconocer esta verdad revela que estamos inmersos en una persona infinita en potencial, receptiva e inteligente, que responde según nuestro nivel de reconocimiento de ella. Si hemos percibido el mundo como gobernado por el azar, la mente universal responderá como una serie de fuerzas caóticas. Si vemos en cambio un orden cósmico, descubrimos la existencia de una ley que subyace en todo, un paso importante hacia comprender y utilizar estos principios a nuestro favor. Sin embargo, conocer las leyes del universo es un proceso largo y arduo. La naturaleza infinita del conocimiento exige que nuestra inteligencia individual abarque lo ilimitado, un objetivo que solo podemos alcanzar desarrollar una relación consciente con esta mente universal. La única manera de transformar la búsqueda dolorosa en un camino de satisfacción es darnos cuenta de que esta ley está, en su esencia, impregnada de inteligencia y que responde a nuestra comprensión de ella como algo personal, pero sin individualidad. Así, el progreso en nuestra inteligencia individual que nos permite reconocer la persondad universal de esta vida divina nos ofrece la posibilidad de aprender a cooperar con la ley universal en lugar de luchar contra ella. Al vernos como extensiones de esta mente universal, alcanzamos un estado en el que la ley deja de ser una fuerza opresora y se convierte en una herramienta que podemos manejar, obteniendo un dominio cada vez mayor sobre nuestras condiciones de vida. Este conocimiento unifica la inteligencia cósmica con la inteligencia individual, permitiéndonos expandir nuestro ser para alinearnos con la naturaleza de lo universal. El proceso no implica reducir lo infinito, sino ampliar nuestra capacidad individual para alcanzar y comprender cada vez más de esta vastedad. Así, las leyes de la naturaleza permanecen constantes, pero nuestro creciente conocimiento de nuestra relación con el principio universal de la ley nos permite usar estas leyes para lograr los resultados deseados. El estudiante debe recordar que el objetivo es integrar lo universal en lo individual, elevando lo individual al nivel de lo universal. Esto se logra a través del reconocimiento de esta persona, en la mente universal, entendida tanto como la secuencia necesaria de la ley y como el principio de inteligencia que responde a nuestro reconocimiento. Capítulo 8. Acción recíproca de las mentes universal e individual.
La acción recíproca de las mentes universal e individual trata de cómo la mente individual y la mente universal, aunque diferentes, interactúan en una relación de influencia y creación. La mente universal es un principio infinito e impersonal que permea todo, manifestándose en diferentes formas, como seres humanos, animales y objetos. Este principio actúa según el grado de reconocimiento que cada mente individual tiene de ella, es decir, cuanto más una persona reconozca y comprenda esta mente universal, más responderá a la universal, creando una relación de apoyo y cooperación. La mente universal, al ser una fuerza impersonal y creativa, responde al individuo adaptándose a las impresiones de su mente objetiva. Cada individuo, en sus circunstancias, refleja su concepto de la mente universal, la cual, al ser infinita, puede ajustarse recíprocamente a la mente de cada uno. Esto permite a la persona que comprende y aplica la ley natural de la mente recibir guía, fuerza y apoyo, ya sea considerando su mente como receptora de la sabiduría universal o como emisora de sus propios deseos hacia esta gran inteligencia. Un aspecto clave de este proceso es entender que la mente universal combina inteligencia y neutralidad. Esto significa que, aunque no tiene una intención personal, es sensible a las direcciones que le da la mente individual, proporcionando los medios adecuados para llevar a cabo sus intenciones si éstas son armónicas con la tendencia hacia la vida del universo. Por tanto, si los deseos del individuo están en alineación con este movimiento evolutivo, la mente universal los apoyará, facilitando su realización. Esta comprensión permite al individuo usar el poder universal para atraer beneficios específicos sin cuestionar los detalles de cómo se manifestarán. El cuestionamiento sobre los medios limita la fuerza de esta energía, en cambio, la fe en la ley general del crecimiento y de manifestación permite que el intelecto se enfoque en mantener la intención clara y estable. Al final, el intelecto se convierte en un soporte que mantiene el núcleo de esta intención, permitiendo que el poder interior, o primera causa, actúe y cree en el mundo físico de acuerdo con la dirección que se le ha dado. Capítulo 9. Causas y condiciones. El concepto de causas y condiciones se enfoca en cómo el individuo puede tomar control consciente de su entorno al reconocer la diferencia entre la causa primaria, que es la fuerza creativa de sus pensamientos e intenciones, y las causas secundarias, que son las condiciones externos y los efectos que resultan de esa fuerza. La primera causa relativa, en el contexto de la mente individual significa el poder del pensamiento dirigido hacia un propósito específico. Este poder puede crear una cadena de eventos a partir de una intención clara y actúa en la vida del individuo como una primera causa cuando se usa con conciencia. Para ilustrar, imagina una vela encendida que ilumina una habitación, la luz es una condición positiva, y su ausencia, la oscuridad, es una condición negativa. Ambos estados no son causas, sino resultados de la presencia o ausencia de luz. De manera similar, las condiciones en la vida, sean favorables o desfavorables, dependen de la primera causa, el pensamiento o la intención en sí misma, que da vida a una cadena de sucesos en el plano de las condiciones secundarias. Este principio enfatiza la importancia de enfocar la mente en el ideal deseado, en lugar de preocuparse por las condiciones externas que rodean ese ideal. Las condiciones, como los medios específicos o los pasos necesarios para lograr un objetivo, surgirán de manera natural una vez que la idea esté firmemente establecida en el plano mental. Así, mientras se mantiene esta idea ideal con firmeza y sin ansiedad, las condiciones necesarias irán surgiendo en secuencia. Finalmente, este enfoque lleva a una experiencia donde el uso de nuestros talentos y habilidades se convierte en una expresión natural de nuestra individualidad, eliminando la ansiedad y el esfuerzo innecesario. Capítulo 10. Intuición. La intuición implica la interacción entre la mente subjetiva y la objetiva. La mente subjetiva, que es el núcleo espiritual de nuestro ser, se ocupa de preservar nuestra individualidad y existe en una dimensión sin restricciones de tiempo o espacio. Esta característica le permite percibir eventos futuros o distantes, y compartir esa información con la mente objetiva. Sin embargo, la mente objetiva a menudo necesita ser entrenada para reconocer y decodificar estas señales. Aunque muchas de nuestras decisiones conscientes parecen provenir de la mente objetiva, algunas son influencias sutiles de la mente subjetiva que impulsan nuestras acciones en la dirección correcta. En ocasiones, cuando la mente subjetiva logra una conexión más directa, la intuición se manifiesta de manera clara y firme, y es esencial prestar atención a esta voz interna. Entender y seguir la intuición es fundamental,
aunque distinguir entre intuiciones auténticas y fantasías puede ser desafiante. A medida que acumulamos experiencias, desarrollamos una sensibilidad interna que nos ayuda a diferenciar la verdad de lo ilusorio. Una guía práctica es observar cómo, si bien nuestra mente objetiva analiza los hechos disponibles, la intuición puede captar elementos que aún no están visibles. Un principio útil es que las primeras impresiones suelen ser acertadas, cuando la mente objetiva aún no ha comenzado a analizar, se asemeja a un lago en calma que refleja claridad. Pero, cuando surgen interpretaciones externas, la imagen se vuelve confusa. Observar estas primeras impresiones y recordarlas puede ser clave. En última instancia, incluir la intuición en el marco de la ley de atracción y la conexión personal con el espíritu universal puede ser la mejor manera de fomentar un uso efectivo y equilibrado de esta facultad interior. Capítulo 11. El sanar. El concepto de sanar en ciencia mental se centra en la capacidad de transformar nuestras creencias para afectar la salud del cuerpo. La base de esta práctica radica en la idea de que nuestras creencias imprimen una influencia en nuestra mente subjetiva, subconsciente, la cual, al ser creativa, manifiesta lo que le transmitimos. Es decir, si nuestra creencia dominante es de salud, ésta se materializará, pero si creemos en la enfermedad, la mente subjetiva reflejará esa condición. Así, la sanación se da cuando logramos reemplazar nuestras creencias erróneas sobre la enfermedad con la convicción de salud y bienestar. La dificultad surge porque, en general, hemos mantenido por mucho tiempo la creencia de que la enfermedad es una condición permanente. Cambiar esta visión requiere tiempo, durante el cual la nueva creencia de salud se va consolidando en el subconsciente. En casos donde la persona no puede lograr este cambio de creencia por sí misma, interviene el sanador. Este actúa como un puente, utilizando su propio pensamiento para influir en el subconsciente del paciente, logrando un flujo mental entre ambas mentes al eliminar la barrera de las personalidades. En este proceso, el sanador se enfoca en visualizar al paciente en su estado ideal de salud espiritual, dejando de lado las manifestaciones físicas de la enfermedad. Esto crea en el subconsciente del paciente la imagen de sí mismo como un ser saludable, libre de cualquier condición, lo cual la mente subjetiva procede a materializar. Para situaciones en las que el paciente se opone o no comprende el método, el sanador puede trabajar sin la presencia física del paciente, dado que en el nivel subconsciente, el tiempo y el espacio son irrelevantes. Además, un tratamiento durante el sueño puede ser eficaz, pues al relajar las barreras conscientes del paciente, la mente subjetiva está más receptiva al tratamiento. Capítulo 12. Voluntad. La voluntad en el contexto de la ciencia mental no se considera un poder creativo por sí misma, sino una herramienta crucial para enfocar y guiar el proceso creativo. No es el origen de la energía o de los resultados, sino un mecanismo que dirige nuestras facultades mentales para utilizar las energías ya existentes, tal como en la física donde no se crea energía, sino que se transforma y orienta. La función central de la voluntad es mantener la imaginación fija en una dirección específica, creando el molde mental que permitirá que la energía indiferenciada fluya y asuma la forma deseada. Esto implica una disciplina que evita distracciones y mantiene el enfoque en lo que se desea manifestar, lo cual es fundamental para atraer las circunstancias necesarias que materialicen ese deseo. La voluntad en acción. 1. Inicia con un deseo. La emoción que genera el deseo es aprobada por el juicio, que decide si debe o no exteriorizarse. 2. Enfoca la imaginación. Una vez aprobada, la voluntad centra la imaginación en ese objetivo, estableciendo un núcleo espiritual que atraerá los elementos necesarios para concretarlo. 3. Atrae correspondencias. Manteniendo esa posición mental con paciencia y sin esfuerzos agotadores, el individuo sabe que las fuerzas externas se alinearán naturalmente hacia la manifestación del objetivo. Este proceso destaca que la verdadera fortaleza de la voluntad no implica el esfuerzo físico o nervioso, sino la constancia pacífica y serena en mantener la posición mental elegida, sin importar las tentaciones de renunciar o cambiar de rumbo. Voluntad y concentración. El control consciente sobre nuestra concentración determina la calidad de la energía que atraemos. La concentración no debe dirigirse a detalles específicos de cómo se logrará el objetivo, sino en cultivar la energía de una forma general, como salud, prosperidad o bienestar, permitiendo que esta energía se manifieste en las formas específicas necesarias sin obsesionarse con los detalles. La voluntad en reposo. Incluso en el descanso, la voluntad mantiene un propósito,
enfocándose en reconocer la conexión con la vida universal, lo cual fortalece el flujo de energía y el bienestar. Este estado permite una circulación recíproca de dar y recibir, reforzando que la vida no se trata de retener, sino de un flujo continuo que alimente tanto al individuo como al todo. En resumen, la voluntad en la ciencia mental es una fuerza que guía y enfoca, más que una fuerza que lucha o manipula. Es la llave que permite abrir las puertas a la energía universal, la cual entonces se expresa y se transforma en aquello en lo que la mente está enfocada. Capítulo 13. En contacto con la mente subconsciente. Conectar con la mente subconsciente es fundamental en la ciencia mental, ya que es la base de todas nuestras creencias y, por lo tanto, de nuestras experiencias y realidad externa. La mente subconsciente, tanto a nivel individual como universal, actúa de manera automática y responde a las impresiones que le transmitimos a través de nuestros pensamientos y creencias. Este proceso es esencial porque determina la evolución y el crecimiento personal y colectivo. Para contactar eficazmente con la mente subconsciente, es crucial entender su naturaleza impersonal. A diferencia de la mente consciente, que analiza y se basa en experiencias externas, la mente subconsciente actúa desde un lugar esencial, sin depender de relaciones externas o personalidades. Esto significa que para establecer una conexión con ella, debemos elevarnos al nivel de lo esencial en lugar de enfocarnos en lo superficial o relativo. ¿Cómo contactar con la mente subconsciente? El proceso práctico para influir en la mente subconsciente implica 1. Formar una imagen clara. Primero, se debe tener una idea clara y detallada de lo que se desea lograr. 2. Comunicar la idea a la mente subconsciente. Una vez definida la imagen, hay que transmitir esta intención a la mente subconsciente como si fuera una entidad propia, indicando que realiza la tarea deseada. 3. Confianza en el proceso. Es esencial evitar interferir con pensamientos contradictorios y dejar que la mente subconsciente trabaje de manera fluida y sin obstáculos. Mente subconsciente y mente universal. Así como podemos imprimir ideas en nuestra mente subconsciente individual, también podemos hacerlo en la mente universal. Esta es una extensión mayor de la mente subjetiva, que responde a nuestras creencias y actitudes. La mente universal actúa sin límites, y al ser receptiva a la sugerencia, se convierte en una fuente poderosa de creación para quien la reconoce como tal. La percepción que tengamos de la mente universal como un bien puro y sin límites determinará cómo esto se manifestará en nuestra vida. Ejemplo práctico. Si creemos que la mente universal es una fuente benevolente y que nos apoya en todo, experimentaremos esta bondad en nuestra vida. La relación entre nuestras creencias y la mente universal es directa, lo que creemos sobre esta mente se convierte en nuestra realidad. Importancia de la actitud mental. Las creencias limitantes generan limitaciones reales en nuestra vida, mientras que una actitud expansiva y positiva atraerá experiencias y condiciones favorables. Cultivar pensamientos de bondad, generosidad y paz nos permite vivir en armonía con la mente universal y experimentar un flujo de bienestar y abundancia en nuestras vidas. El objetivo último es aprender a ser uno mismo, reconociendo que nuestra identidad verdadera está en constante conexión con la mente universal. Capítulo 14. El cuerpo. El concepto de el cuerpo en la ciencia mental explora cómo la mente y el cuerpo están conectados de forma profunda y práctica, demostrando que el poder de la mente influye en la materia física. Esta conexión se establece a través de procesos que, aunque puedan parecer abstractos, tienen bases concretas y efectos tangibles en nuestro cuerpo. 1. El poder de la mente sobre el cuerpo. La ciencia mental sostiene que nuestras creencias y pensamientos pueden mejorar tanto nuestra salud física como nuestras condiciones externas. Esto requiere una clara comprensión de cómo lo invisible, la mente, afecta lo visible, el cuerpo. Un ejemplo práctico es el uso del biómetro, un dispositivo que demuestra cómo los pensamientos pueden influir en una corriente de vitalidad dentro del cuerpo, lo que indica la conexión entre la voluntad y el flujo de energía vital. 2. El sistema nervioso como conector. El cuerpo físico incluye un sistema nervioso dual. Sistema cerebroespinal, controla las conciencias, como el movimiento y las respuestas a estímulos externos acciones. Sistema simpático, autónomo regula funciones automáticas e involuntarias como la digestión o la circulación. Ambos sistemas interactúan mediante un enlace importante, el nervio vago, que conecta el cerebro con el sistema simpático, permitiendo que los pensamientos conscientes afecten indirectamente las funciones automáticas del cuerpo.
3. El proceso de transmisión entre la mente consciente y la subconsciente. Cuando tenemos una idea o pensamiento, este pasa del sistema consciente, en el cerebro, al subconsciente, ubicado en el plexo solar, donde puede generar cambios físicos en el cuerpo y ser procesado para tomar forma concreta. Este proceso es un ciclo. Lo que empieza como un pensamiento consciente luego se convierte en algo que el subconsciente maneja de manera automática. 4. Creación de hábitos fisiológicos. La repetición de ciertos pensamientos genera cambios moleculares en el cerebro. Esta repetición crea canales de pensamiento, o surcos, donde estos pensamientos se vuelven automáticos y pueden convertirse en hábitos. Estos hábitos, a su vez, influyen en nuestra voluntad y deseos, demostrando la importancia de seleccionar y controlar nuestros pensamientos. 5. Usar la mente para el bienestar físico. La ciencia mental sugiere que, al conocer estas conexiones y controlar nuestros pensamientos, podemos formar hábitos mentales positivos que fortalezcan nuestra salud y bienestar físico, ayudándonos a construir una personalidad plena y equilibrada. Capítulo 15. El alma. El concepto de el alma explora cómo la mente humana es más que una función de la biología, es un intermediario entre el poder superior, el espíritu, y la experiencia material, y se adapta a ambos niveles. 1. La mente como un organismo adaptado al poder espiritual. Así como el cuerpo está diseñado para interactuar con la mente también se adapta para captar una fuente superior, el espíritu. En nuestra experiencia, reconocemos las acciones de la mente, no por su esencia, sino por sus efectos, como los pensamientos y sentimientos, a través de la autoobservación. 2. El estímulo interno y el rol de la intuición. La intuición y la imaginación son vías por las que accedemos a ideas y realidades que no dependen de la percepción sensorial. La intuición actúa como un captador, que recoge ideas de un campo superior de conocimiento y las presenta a la mente. Aunque espontánea, la intuición puede afinarse y orientarse hacia temas que ocupan nuestro interés habitual, volviéndose más precisa y receptiva en esa dirección. 3. La imaginación como mecanismo de creación. La intuición presenta una idea en forma pura, y la imaginación le da una forma concreta. Esta representación mental toma forma y crece cuando enfocamos en ella nuestra atención y voluntad, imprimiendo nuestra propia personalidad sobre esa imagen. Esto permite que la mente subconsciente atraiga a nosotros condiciones y situaciones que coinciden con esa imagen creada. 4. La voluntad como centro de control. La voluntad es el poder central que regula tanto la intuición como la imaginación, manteniendo nuestra individualidad y capacidad de dirección. Esta combinación de voluntad y creatividad permite que nuestras ideas y aspiraciones personales colaboren con el espíritu en su propósito superior. 5. El alma como reflejo del espíritu universal. Así como el cuerpo refleja las facultades del alma, el alma también refleja el poder creativo del espíritu. En cada paso de la evolución, la mente humana colabora con el espíritu en su proceso de creación, lo cual culmina en una evolución consciente y personal del individuo. Conclusión. La evolución y desarrollo del alma depende de reconocer su conexión con el espíritu y de permitir que esta unión impulse nuestras facultades de intuición y creación. El alma, al comprender su alineación con el poder espiritual, se convierte en un canal consciente para expresar el propósito universal en su máximo potencial. Capítulo 16. El espíritu. El concepto de el espíritu supremo originario se refiere a la esencia creadora y vital que da vida y significado a todo. Aquí, se examinan sus características fundamentales y cómo éstas se reflejan en el propósito humano. 1. La naturaleza creativa y bondadosa del espíritu. El espíritu supremo es principalmente creativo, ya que, sin su capacidad de generar, nada existiría. Su propósito inherente es dar vida y crear entornos favorables para el crecimiento y la prosperidad de cada ser individual. Esta cualidad creativa está inseparablemente unida a su naturaleza bondadosa, pues al ser el espíritu de la vida, no puede buscar lo contrario a sí mismo, vida en abundancia. 2. Amor como el motor del espíritu. Dado que el espíritu tiene como propósito fundamental enriquecer la vida, su impulso básico puede entenderse como amor. Este amor busca fortalecer y embellecer la vida de cada individuo, guiado por un impulso de bondad que es su esencia misma. Así, el amor es la fuerza que impulsa al espíritu creativo a expresarse y expandirse. 3. Belleza como expresión del amor.
La manifestación natural del amor creativo es la belleza. Al crear, el espíritu no podría producir formas desagradables o que contradigan su esencia. La belleza, aunque aún no está completamente manifestada en el mundo debido a la falta de comprensión humana, es el reflejo de la naturaleza armoniosa y afirmativa del espíritu en el universo. 4. Unidad entre amor y belleza como las fuerzas primordiales. En el núcleo del espíritu, el amor y la belleza interactúan en una unidad esencial que abarca toda la creación. Esta combinación representa la polaridad del espíritu, en la que el amor actúa como fuerza activa y la belleza como su aspecto pasivo. Al reconocer y alinear nuestra intuición, imaginación y voluntad con esta dualidad fundamental, los seres humanos pueden desarrollar una profunda sensibilidad hacia las ideas y expresiones del espíritu. 5. Entrenamiento y expansión espiritual. A medida que los individuos entrenan sus pensamientos en torno a los principios de amor y belleza, encuentran que sus facultades, intuición e imaginación, se adaptan mejor para recibir y expresar el impulso del espíritu. Con el tiempo, la estructura física y mental se sincroniza para reflejar la influencia de este principio supremo, facilitando una unión más completa con el espíritu. 6. Manifestación en la vida diaria. A través de esta relación con el espíritu, las personas encuentran paz mental, salud física, éxito en sus asuntos y claridad en sus objetivos. Esta alineación no solo expande sus capacidades y comprensión, sino que también fomenta un desarrollo genuino de su individualidad, permitiéndoles ser auténticamente ellos mismos. Conclusión. El espíritu originario es una fuerza activa de amor y belleza que busca expresarse en el universo. A medida que las personas se conectan con esta fuerza, su relación con el espíritu se convierte en una fuente de crecimiento y realización personal. Para cerrar este análisis de las conferencias de Edimburgo de Thomas Trobar, quiero invitarte a que lleves contigo lo más profundo de este libro, esa capacidad de mirar al universo como un reflejo de nuestra propia mente y espíritu. Si te ha resonado alguna idea, compártela con un amigo. Esta es una de esas lecturas que, cuando se conversan, nos permiten ver nuevas perspectivas y entendimientos. Quiero recalcar que los capítulos mencionados en este resumen no son una copia exacta de los que encontrarán en el libro, sino una estructura que en Literatura Asombrosa hemos diseñado para hacer este análisis más práctico y accesible para todos ustedes. Antes de despedirnos, me gustaría invitarlos a sumergirse completamente en la lectura de este libro. Hay tanto más que aprender y descubrir en sus páginas, y estoy seguro de que cada uno de ustedes encontrará en él algo que resonará profundamente y enriquecerá su vida. No olvides pasar por nuestro canal de Telegram para profundizar aún más en estos temas y ser parte de nuestra comunidad, donde compartimos ideas, libros y reflexiones cada día. Y, por supuesto, deja tu comentario abajo, me encantaría saber cuál de los conceptos o frases de Trobar te impactó más. Nos vemos en el próximo vídeo de Literatura Asombrosa.